Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la disertación de pilares Surley-Stop. Condición de estabilidad. Cualquier evaluación de condición de estabilidad de un pilar debe considerar, a lo menos, sus posibilidades de modos de falla, la resistencia del mismo, la condición de esfuerzo al que está sometido. Al referirse a la condición del pilar, usualmente se utiliza algún índice de la condición de estabilidad del pilar, siendo el más utilizado el factor de seguridad, que es la razón entre la capacidad y la solicitación. Aunque también se puede utilizar el margen de seguridad, que es la diferencia entre la capacidad y la solicitación, la probabilidad de falla u otro. La condición del pilar comúnmente se evalúa cuantitativamente mediante la comparación del índice con algún criterio de aceptabilidad, según la referencia de algunos autores, según Lander y Pacalny, Hook y Salamon. Lander considera dentro de sus factores que sobre 1.4 se considera estable un pilar. Hook, dentro del gráfico también indica que desde 1.6 hacia arriba es aceptable. Y Salamón, desde 1.6 hacia arriba es aceptable los criterios de aceptabilidad de un pilar minero. Pilar fallado. Aspectos fundamentales. El modo falla del pilar depende de la distribución de los esfuerzos del mismo, de su geometría y de las estructuras mayores o menores que se encuentran presentes en el pilar. Independiente del modo de la falla, la condición de inestabilidad comienza por un descotramiento del pilar, que se traduce a una pérdida de la sección y pérdida de la resistencia. Esto puede suceder por varios motivos. Acá tenemos unos ejemplos. En donde el diseño del pilar se produce el descoplamiento se produce por una falla que intercepta el pilar, lo atraviesa prácticamente. Tenemos otros que vienen rupturas o fallas internas del pilar, producto de la tensión o el peso que hay sobre estos pilares. Bueno, aquí hay varios gráficos que muestran en donde en este, por ejemplo, se produce una sobreexcavación, ya sea por caída de los costados del pilar, producto de efectos cizalla, puede ser el mismo material que va descascarando las paredes del pilar al ser extraído ese material. Determinación de la resistencia del pilar, en diseño de pilar. Si bien distintos autores han determinado que un método específico para conocer la resistencia de los pilares en la minería, estas fórmulas mantienen una estructura específica, las cuales relacionan las dimensiones de los pilares y las características geotécnicas de la roca. Acá tenemos una fórmula en donde la resistencia del pilar, SP significa resistencia al pilar, SO resistencia del material, A, B, alfa y beta son las constantes derivadas del ajuste de todos los datos, W, P y H es el ancho y el alto del pilar respectivamente. En la figura 2, por lo que se ve acá, podemos tener una figura A y una B, donde se encuentra un gráfico. Bueno,
cabe destacar que la resistencia del pilar se encuentra sujeta de gran manera a la geometría que éste posee, más aún a la relación entre su ancho y su alto, W y H. Según Lander, las fórmulas empíricas pueden tomar dos formas, una que se considera el efecto forma y otra el efecto tamaño. El efecto forma, que vendría siendo el gráfico A, considera que los pilares con igual relación de potencia y altura tendrían igual resistencia, independiente del volumen o el tamaño del pilar. Y su resistencia se comportará de manera lineal con la forma del pilar. Y por otro lado, en la figura B, muestra cómo la fórmula de efecto tamaño plantean que al aumentar el volumen del pilar, la resistencia disminuye para una misma relación de forma, ancho y altura. Lander y Pacardi. Bueno, estos autores examinaron la distribución de los esfuerzos en los pilares de roca dura en las minas canadienses. Ellos, a diferencia de los demás autores, incluyen el efecto sigma 3 o tensión principal mediante el parámetro de K de confinamiento interno promedio, representado por sigma 3 dividido sigma 1, que las tensiones principales. Con esto demostramos que el confinamiento de los pilares incrementa significativamente al aumentar la relación potencia-altura. Además, la fórmula propuesta por estos autores fue modificada mediante el uso de modelamiento numérico y el criterio de la falla de Mohs para las rocas de muy buena calidad. Finalmente, la fórmula propuesta por estos autores es la siguiente. Bueno, en la primera, se podría decir que es la resistencia del pilar en función al esfuerzo normalizado versus la geometría del pilar. Y es para la roca competente, donde SP es igual a una constante de 0.24 por el UCS por 0.68 más 0.52 por el K. La fórmula CPAP vendría siendo la resistencia como función del confinamiento medio del pilar. En esta se realizaron varios análisis múltiples de geometría modelada numéricamente y estimaciones de confinamiento al interior del pilar. Y en conjunto de estas se transforma una fórmula que propone la relación para estimar la resistencia del pilar considerando el confinamiento medio de los pilares, donde se toman todas las fórmulas en sí en un puro conjunto. Acá tenemos unos ejemplos de tipos de pilares. El perfil transversal de una veta, en donde podemos ver la veta mineralizada, en donde vamos a hacer un pilar de manera transversal. Aquí nos demuestra la potencia y la altura. Y este es el diseño del pilar en la corrida. Vamos a ver que aquí tenemos la tensión de profundidad, la potencia. Esto vendría a ser más o menos un tipo de diseño de pilar transversal. El esfuerzo real del pilar. Bueno, el esfuerzo real actuando sobre el pilar es un parámetro difícil de determinar, por lo que se han desarrollado métodos para su estimación. Se revisarán dos métodos propuestos en la literatura, el método del área tributaria y el modelamiento numérico. El método del área tributaria asume que un pilar soportará la carga que se distribuye luego de realizar una excavación. La carga sobre el pilar quedará en función del tamaño de la excavación y el tamaño del pilar. Podemos ver como un ejemplo, este vendría siendo el pilar, y este vendría siendo el área tributaria, el cual cubre, se podría decir, sobre el pilar. Entonces, al tener dos pilares aquí en esta sección, cada pilar
va cubriendo hasta cubrir la mitad de la otra zona respectivamente. Por ejemplo, esta parte se podría decir que aquí esto queda libre. Material, está todo el mineral extraído. Estos pilares van a sostener toda esta área, se podría decir área de la losa o techo y piso a la misma vez. Estas son las dos fórmulas, son las mismas, pero escritas de distinta manera, ¿no? Donde la tensión P es el esfuerzo aplicado sobre el pilar en megapascal, el esfuerzo vertical in situ, megapascal, WP y LP son el ancho y el largo del pilar respectivamente en metros, y WO y LO son el ancho y el largo de la excavación respectivamente, todo en metros. Ahí vemos ejemplos de área tributaria, para hacer el cálculo de área tributaria, de acuerdo a la forma de los pilares. Ahora, por ejemplo, tenemos para sacar los pilares de forma rectangular, de la fórmula, tenemos para sacar los pilares, los prácticamente casi rectangulares, y los pilares que son, bueno, no son irregulares, se podría decir, y el área que cubre cada pilar. Esto es un ejemplo del modelo numérico. El modelo numérico es más que nada un modelamiento de, ya sea de los caserones, de medir tensiones, de medir esfuerzos, de manera, se podría decir, digital, en donde se ingresan los mismos datos empíricos ya antes obtenidos y se traspasan a un software. Lo cual hay muchos software que traducen estos datos y los transforman en imagen. Son súper certeros, se basan bastante en a la realidad y permiten ver, por ejemplo, en esta zona, las zonas que quizás tienen mayor tensión o debilidad, se podría decir, de un pilar. Y en base a esto, bueno, nosotros podemos volver o, a ver, se puede mezclar la forma empírica y la forma numérica. Entonces, cuando uno tiene todos los datos de la forma empírica, debemos trasladarlos a la forma numérica que vendría siendo el software. Si el software detecta que hay algo malo o indica que posiblemente pueda haber algo malo, nosotros debemos volver nuevamente a todos los datos empíricos y reanalizar esta situación para evitar que se produzcan quizás colapsos en el desarrollo de los caserones, producto que quizás la resistencia que tenía, o los cálculos de resistencia que se había sacado por las paredes del caserón o del techo del caserón, no fueron efectivas. La carga sobre el pilar. Bueno, se produce una redistribución de esfuerzos al realizar la minería de la cámara de producción. Los esfuerzos tienden a ser mayores en la esquina, produciéndose fallas por exceso de sillaje. Bueno, aquí podemos ver un pilar, otro pilar. Esta vendría siendo la zona que queda hueca. Entonces, al producirse esto, aquí se produce un efecto de cizalla, en la cual los esfuerzos son mucho mayores y producen que los pilares vayan rompiéndose o quizás vayan cayéndose planchones de la misma pared o del techo. Los diseños de pilares. El objetivo siempre va a ser maximizar la recuperación de la unidad básica de la explotación a través de un diseño seguro y viable. El diseño de los pilares debe obedecer siempre a un análisis de las cargas y las solicitaciones, o sea, cargas o solicitaciones y la resistencia del macizo rocoso. Determinación del factor de seguridad. Para medir las condiciones de estabilidad de los pilares de roca, bueno, se utilizan el factor de seguridad, el que definimos anteriormente como una relación entre la resistencia del pilar
versus la solicitación, que actúa sobre esta. De esta manera la expresión queda como se demuestra a continuación. Factor de seguridad es igual a la resistencia del pilar dividido el esfuerzo del pilar. Determinación del factor de seguridad. Bueno, aquí podemos ver cómo está la fórmula, en donde dice que el factor siempre debe ser mayor a 1 para que tenga factor de seguridad. Y la tendencia actual es calcular la confiabilidad del diseño. Bueno, acá podemos ver una pequeña descripción en donde el campo de esfuerzo presente en el macizo rocoso de la forma vertical. Y bueno, SP significa la resistencia al pilar, como estaba acá. Y sigma P vendría siendo el campo de esfuerzo actuando sobre el pilar. O sea, las tensiones verticales, o el esfuerzo vertical. Las limitaciones de los métodos empíricos, bueno, si bien el uso de los métodos empíricos para establecer la estabilidad del caserón es altamente aceptable hoy en día, debido a que hacen uso de experiencias pasadas y no necesitan estimar parámetros representativos, como en el caso del modelamiento numérico. Se debe tener especial cuidado con su aplicación, puesto que deben ser utilizados exclusivamente en condiciones similares a las que fueron calibradas. De lo contrario, los resultados no serán representativos, poniendo en riesgo la sustentabilidad del negocio minero. Y eso sería